La cocina estaba en silencio, pero no era un silencio apacible, era un silencio denso, pesado, cargado de palabras, no dichas que se adherían a las paredes como una capa invisible de grasa. Yo conocía bien ese silencio. Se había convertido en la banda sonora de mi vida durante los últimos meses. Afuera, a través del impecable ventanal que daba al jardín trasero, la tarde de Puebla caía con esa luz dorada y melancólica que siempre, sin falta, me recordaba a Javier. Él habría amado este jardín, odiaría lo que ocurría dentro de la casa. Estaba pasando un trapo húmedo por el mostrador de granito, un lujo que Damián había insistido en instalar poco después de mudarnos. Hay que proyectar éxito, suegra, había dicho con su sonrisa de vendedor, aunque todavía no lo tengamos. En ese momento, su comentario me pareció una muestra de ambición. Ahora entendía que era el manifiesto de un farsante. Sentí su presencia a mis espaldas mucho antes de oír sus pasos. Era una habilidad que había desarrollado, como un animal que siente la cercanía de un depredador. La temperatura de la habitación parecía bajar un par de grados. Su energía siempre lo precedía, una onda de tensión agria, como el olor a leche a punto de cortarse. Dejé el trapo a un lado, sobre el fregadero de acero inoxidable, y me giré lentamente, preparando mi rostro con una máscara de neutralidad que había tardado 3 años en perfeccionar. Damián estaba de pie junto a la isla de la cocina, con los brazos cruzados sobre el pecho. Llevaba una de esas camisetas polo con un logo enorme y llamativo en el pecho, una imitación tan evidente que casi me daba lástima. En su mano arrugaba una hoja de papel con una fuerza innecesaria. Era una factura. La reconoció por el color y el logo de la Comisión Federal de Electricidad. La arrojó sobre el granito con un chasquido seco y agresivo que resonó en el silencio. El papel se deslizó unos centímetros y se detuvo justo al borde. «Tenemos que hablar», dijo. Su voz no era alta, pero tenía un filo cortante, un tono deliberadamente amenazante que había perfeccionado para usar conmigo cuando Renata no estaba cerca. «Te escucho», respondí, manteniendo mi postura erguida. Había aprendido que encogerse era una invitación a que te pisotearan. «¿Qué es esto?», preguntó, aunque la pregunta era puramente retórica. Me acerqué y miré la cifra. Era alta, sí, pero era una casa grande, con 3 recámaras, 2 televisiones siempre encendidas y un sinfín de aparatos electrónicos que Damián compraba compulsivamente. «Es el recibo de la luz, Damián». «No me digas lo que es. Sé perfectamente lo que es», espetó, golpeando el papel con un dedo. El barniz de sus uñas, demasiado cuidado para un hombre que se jactaba de buscar trabajo, brilló bajo la luz. «Lo que quiero saber es por qué es un robo. Y la respuesta eres tú». Respiré hondo, contando mentalmente hasta 5. Era una técnica que Javier me había enseñado para lidiar con clientes difíciles en la mercería. Nunca pensé que la usaría con mi propio yerno. «Damián, ya hemos hablado de esto. Yo apenas uso la electricidad. Mi televisión es pequeña, la veo un par de horas por la noche. Siempre apago las luces al salir de una habitación. Incluso desenchufo la cafetera. No me vengas con cuentos de viejita ahorradora, Isidora», soltó. Y el uso de mi nombre de pila, despojado de cualquier formalidad o afecto, fue la primera bofetada. «Desde que te instalaste aquí, todo se ha disparado. El agua, porque te das baños de 1 hora. La luz, porque tienes esa lamparita tuya encendida toda la noche. El gas, porque te pones a cocinar tus caldos a todas horas. ¿Crees que el dinero crece en los árboles o qué?». Lo miré fijamente, analizando su rostro congestionado, sus ojos pequeños y furiosos. Buscaba una pizca de razón, un atisbo de la persona encantadora que había conocido años atrás. No encontré nada, solo a un hombre acorralado por sus propios fracasos buscando un chivo expiatorio. «¿Y qué sugieres que haga, Damián? Que viva a oscuras, que no me duche, que deje de cocinar para tus hijos».
Una sonrisa torcida y desagradable se dibujó en sus labios. Sugiero, dijo, arrastrando la palabra, que empieces a contribuir de verdad con dinero contante y sonante. Se acabaron los paseos gratis en esta familia. Sentí un frío glacial recorrer mi espalda, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. En el umbral de la cocina, como si hubiera sido invocada por la tensión, apareció Renata, mi hija. Llevaba su traje sastre de trabajo, el cabello recogido en una coleta tirante, y su rostro estaba demacrado por un cansancio que parecía crónico. Nos miró a ambos, y en sus ojos vi el pánico puro de quien se sabe atrapado en medio de un campo de batalla del que no quiere formar parte. No dijo nada, no se movió. Solo se quedó allí, con su portafolio colgando de su mano como un ancla, una estatua de sal a punto de derrumbarse. Yo ya contribuí, Damián, dije en voz baja, pero firme, sin apartar la vista de él. Te di todo el dinero de la venta de mi casa, la casa donde Renata creció, la casa de su padre. Les di un hogar. Damián soltó una carcajada, un sonido feo, hueco, que rebotó en los azulejos caros. ¿Ayudarnos? Por favor, eso fue una inversión para asegurarte un techo. Vives bajo nuestro techo, comes de nuestra comida, usas nuestros servicios. Yo cocino, repliqué, mi voz ganando fuerza. Yo limpio, yo lavo tu ropa sucia. Yo cuido a tus hijos todas las tardes para que Renata pueda trabajar hasta tarde y tú puedas salir a tus supuestas juntas de negocios. Hice una pausa deliberada antes de las últimas palabras, cargándolas de todo el desprecio que sentía. Su rostro se ensombreció. Dio un paso hacia mí, invadiendo mi espacio personal, una táctica de intimidación que usaba a menudo. Pude oler el rastro de la loción cara que se ponía, probablemente comprada con la tarjeta de crédito de Renata. Eso no paga las cuentas, siseó, su aliento cálido y desagradable en mi cara. Estamos atrasados con la hipoteca, muy atrasados, y la culpa es tuya, de tus gastos. Así que la solución es simple. Necesitamos el resto de tus ahorros, todos ellos, los que tienes guardados en el banco. El aire se volvió espeso, casi sólido. Se podía cortar con un cuchillo. Giré mi cabeza lentamente hacia Renata, mi última esperanza. Le supliqué con los ojos, di algo, defiéndeme. Detén esta locura. Soy tu madre. Pero ella solo bajó la mirada, clavando sus ojos en las baldosas del suelo como si contuvieran los secretos del universo. Su silencio fue un martillazo en mi corazón, un veredicto de culpabilidad contra mí. Negué con la cabeza, muy despacio, más para mí misma que para él. El movimiento fue casi imperceptible. No, Damián, susurré. Esos son los ahorros de mi vida. Son el legado de tu suegro. Son para mi vejez, para mis emergencias. Fue entonces cuando la delgada capa de civilidad de Damián se hizo añicos. Su rostro se contorsionó en una máscara de pura rabia, la de un niño al que le niegan un dulce. Levantó la voz, y cada palabra fue un latigazo que resonó en la cocina silenciosa. Pues esta es una emergencia, nuestra emergencia. Así que o nos das el resto de tus ahorros para la hipoteca, o te vas de MI casa. La palabra MI la escupió, la proyectó con toda la fuerza de sus pulmones. Mi casa. La casa que yo había pagado con cada centavo que tenía. La casa que había comprado con el sudor de 40 años de madrugadas y desvelos junto a Javier. La casa que era, legal y secretamente, mía. Y en ese instante, mientras Renata seguía petrificada en su rincón de cobardía, supe que todo había terminado. El juego, la farsa, la pretensión de ser una familia, mi paciencia, todo. Lo miré directamente a los ojos, y por primera vez, en 3 largos y dolorosos años, no sentí miedo, ni tristeza, ni siquiera rabia, solo una calma helada, una claridad absoluta y cortante. Él no lo sabía, pero acababa de darme la única arma que necesitaba para destruirlo. Acababa de firmar su propia sentencia de desalojo.
Hace 3 años, mi vida era un remanso de paz predecible. Mi mundo era la pequeña casa en el centro histórico, un laberinto de habitaciones frescas, con techos altos y suelos de mosaico que mis pies conocían de memoria. Cada objeto contaba una historia. El sillón de orejas de terciopelo verde, donde Javier leía el periódico cada mañana, con el tapiz gastado justo en los reposabrazos, la colección de dedales de porcelana de mis viajes que abarrotaba una pequeña vitrina, la marca casi invisible en el marco de la puerta de la cocina, donde medíamos la altura de Renata cada año en su cumpleaños, desde que era una niña pequeña hasta que se fue a la universidad. El aire mismo de la casa estaba impregnado de recuerdos, del olor a canela y anís de mis tés, y del aroma casi fantasmal de las telas y los hilos de nuestra mercería, el hilo de oro, un olor que se había adherido a nuestra ropa y a nuestras vidas. Tras la muerte de Javier, el silencio se había vuelto más profundo, las habitaciones más grandes, pero no era soledad, era una serena compañía con el pasado. Los domingos por la mañana todavía ponía 2 tazas de café sobre la mesa, por pura costumbre. La casa era mi santuario, mi ancla a todo lo que había amado. Después de vender la mercería, un acto que se sintió como una amputación, me encontré con una suma de dinero considerable. No era la fortuna de un millonario, pero era el fruto tangible de toda una vida de trabajo. Era la garantía de una vejez digna, la promesa de que nunca sería una carga para nadie. O eso creía yo. Fue una tarde de domingo, durante la comida familiar semanal que yo misma había instituido para no perder el contacto, cuando la primera piedra de mi santuario fue removida. Renata y Damián llegaron con una caja de pastel de 1000 hojas, mi favorito, un gesto que en ese momento me pareció tierno y considerado. Mientras los niños, Mateo y Sofía, correteaban por el pequeño patio interior persiguiendo palomas, Damián, con esa habilidad suya para envolver las peores intenciones en el papel de seda de la preocupación, comenzó su ofensiva. Suegrita empezó, sirviéndome una porción generosa de pastel que de repente se me antojó difícil de tragar. Hemos estado pensando mucho en usted, Renata y yo. Nos preocupa verla aquí tan sola. Renata, sentada a mi lado, asintió y tomó mi mano. Sus manos siempre estaban frías. Es verdad, mamá. Esta casa es preciosa, está llena de recuerdos, pero es vieja. El invierno pasado tuvo esa fuga en el baño, ¿recuerdas? Y las escaleras son muy empinadas. Nos da miedo que un día te pase algo y no haya nadie para ayudarte. Era una estrategia perfectamente coordinada. Él creaba el problema, ella ofrecía la solución teñida de afecto. Damián encontró unos fraccionamientos nuevos. Por la zona de la vista, continuó Renata, sus ojos brillando con un entusiasmo que parecía genuino. Son casas modernas, de un solo piso, con jardines preciosos, seguras. Imagínatelo, mamá, un cuarto para ti, con tu propio baño y un pequeño patio para tus macetas. Y nosotros al lado, podríamos vivir todos juntos, como una verdadera familia. El cuadro que pintaban era una acuarela perfecta, una utopía familiar diseñada para seducir a una viuda de 65 años. La soledad, que a veces se asomaba por las noches, se hizo más presente, más amenazante, ante esa promesa de compañía y risas diarias. Damián, siempre preparado, sacó su teléfono y comenzó a deslizar el dedo por la pantalla, mostrándome fotos de casas con fachadas impecables, céspedes de un verde imposible y cocinas de revista que parecían nunca haber sido usadas. Y aquí viene lo mejor de todo, dijo Damián, inclinándose hacia mí con un aire de confidencialidad, sus ojos brillando con una luz que ahora reconozco como pura codicia. Hicimos cuentas. Si usted vende esta casa, con ese dinero y un pequeño ahorro que tenemos, nos alcanzaría para dar un enganche muy bueno para una de estas. El resto lo pagaríamos con una hipoteca a nombre de Renata y mío. Sería la casa de la familia Morales.
su casa tanto como la nuestra. Piénselo, suegra, es una inversión en el futuro, en la familia. Usted se lo merece, después de todo lo que ha trabajado, la inversión en la familia. Esa frase fue la llave que abrió la cerradura de mis defensas. ¿Qué mejor uso podía darle al dinero de Javier que invertirlo en la felicidad de nuestra única hija y nuestros nietos? Miré a Renata, buscando en el fondo de sus ojos una confirmación, una señal de que este sueño era tan puro como lo pintaba. Ella me sonrió, una sonrisa cansada, pero, en apariencia, llena de amor filial. Sería maravilloso, mamá, dijo, apretando mi mano, tenerte con nosotros todos los días, que los niños crezcan contigo. Sería un sueño. Esa noche, después de que se marcharon dejando tras de sí el eco de sus promesas, me senté en el sillón de terciopelo verde de Javier. Miré a mi alrededor, a las paredes que habían sido testigos de toda mi vida, y por primera vez no las vi como un refugio, sino como un ancla que me impedía zarpar hacia ese futuro brillante que me ofrecían. Vi las grietas finas en el techo, escuché el goteo ocasional de un grifo, sentí la soledad en el aire. Quizás tenían razón, quizás era hora de un cambio. A la semana siguiente, llamé a un agente inmobiliario. La decisión, impulsada por el amor y la manipulación, estaba tomada. Iba a vender mi pasado para comprar un futuro compartido. No tenía idea en ese momento de que estaba entregando las llaves de mi paz a cambio de un espejismo, de que estaba cambiando mi santuario por una jaula de oro, una jaula de la que, 3 años después, sería expulsada sin contemplaciones. A pesar de mi decisión, una pequeña voz en mi interior, una voz que sonaba sospechosamente a la de Javier, pragmática y cautelosa, me susurraba que fuera prudente. Damián era encantador, sí, un maestro en el arte de decir exactamente lo que querías oír. Pero había algo en su forma de evitar la mirada directa cuando se hablaba de números, en cómo sus ojos brillaban con más intensidad al describir el tamaño de la casa que al hablar de mi hija, que me generaba una leve pero persistente inquietud. El amor por Renata era inmenso. Pero 40 años detrás de un mostrador me habían enseñado a leer a la gente, a distinguir entre la calidad genuina y la imitación barata. Y en Damián, por mucho que intentara ocultarlo, yo veía la costura de lo falso. Así que, antes de poner el primer letrero de se vende en mi ventana, hice una cita. No con el agente inmobiliario, sino con el licenciado Fausto Robles. Su despacho, ubicado en un edificio colonial en el corazón de Puebla, olía a libros viejos, a madera pulida y sobre todo a integridad. Era el abogado de nuestra familia desde que Javier y yo, con más sueños que dinero, abrimos la mercería. Fausto era un hombre de pocas palabras, pero de una agudeza mental formidable. Conocía nuestra historia, nuestras finanzas y, lo más importante, conocía el profundo y a veces ciego amor que sentíamos por Renata. Me senté en la silla de cuero frente a su imponente escritorio de caoba, la misma silla donde habíamos firmado los papeles de la tienda, el testamento de Javier, tantos documentos que habían marcado el curso de nuestras vidas. Con la voz tranquila, le expliqué el plan de la casa nueva, la idea de vender mi propiedad para vivir todos juntos. Mientras hablaba, Fausto me escuchaba sin interrumpir. Sus dedos entrelazados sobre un expediente cerrado, su rostro una máscara de concentración impasible. Cuando terminé mi relato, endulzado con mis propias esperanzas, se quedó en silencio por un largo momento. El único sonido era el tic-tac de un antiguo reloj de pared. Finalmente, se ajustó las gafas de montura fina, un gesto que yo sabía que precedía a una observación importante. Isidora, dijo con su voz grave y pausada, ¿confía usted plenamente en la capacidad y la prudencia de su yerno para asuntos de dinero? La pregunta fue tan directa, tan precisa, que me descolocó. No preguntó si confiaba en Damián, sino en su prudencia financiera. Era una distinción sutil pero crucial. Tragué saliva. Confío en mi hija, Fausto, y ella confía en él.
Era la misma respuesta que me daba a mí misma, una evasión que sonaba a lealtad. Él asintió lentamente, una forma cortés de decir que entendía mi postura, pero no la compartía. El dinero, Isidora, no siempre cambia a las personas. A menudo simplemente les da el permiso para ser quienes realmente son. El patrimonio que usted y Javier construyeron con tanto esfuerzo es considerable. Debe ser protegido, no solo de extraños, sino a veces de la familia misma. Sus palabras resonaron con mi inquietud oculta. Entonces, ¿qué me sugiere, Fausto? No quiero negarle esta oportunidad a mi hija, pero no quiere arriesgar el trabajo de toda su vida, completó él. Se inclinó hacia adelante, su expresión ahora más animada. Tengo una idea, una estructura legal que le permitirá cumplir su deseo de ayudarles, manteniendo al mismo tiempo el control absoluto y la protección total de su inversión. Se llama fideicomiso familiar testamentario. Me explicó el concepto con una claridad que disipó toda mi confusión. Yo usaría el dinero de la venta de mi casa para comprar la nueva propiedad en su totalidad. No solo un enganche, la casa entera, de contado. Pero la propiedad no estaría a mi nombre ni al de Renata y Damián. Estaría a nombre de una entidad legal, un fideicomiso. Yo sería designada como la única fideicomitente la que aporta los bienes, y la fideicomisaria en vida la beneficiaria principal mientras viviera, lo que me otorgaba el poder total y absoluto para decidir sobre la propiedad, venderla, rentarla, hipotecarla, lo que yo quisiera. Renata y mis nietos serían los fideicomisarios sustitutos, los beneficiarios que heredarían la propiedad solo después de mi fallecimiento. Y para guardar las apariencias como usted desea, y para satisfacer el ego de su yerno, añadió Fausto con una media sonrisa casi imperceptible, podemos especificar en los documentos que Renata y Damián tienen el derecho de uso y habitación de la propiedad. Sonará muy impresionante para ellos, les dará la sensación de posesión, pero legalmente no les otorga ningún derecho de propiedad. Serían, en esencia, y para términos legales, ocupantes con permiso, inquilinos en una casa por la que no pagan renta. La brillantez, la elegancia y la seguridad del plan me dejaron sin aliento. Era la solución perfecta. Podía darles a mi hija y a mis nietos la casa de sus sueños. Podía cumplir esa promesa de un futuro familiar unido, pero, al mismo tiempo, estaría construyendo una fortaleza legal invisible alrededor del legado de Javier. Mi dinero, el fruto de nuestro esfuerzo, estaría a salvo de la inexperiencia, de la mala gestión o, en el peor de los casos, de la mala fe. Hagámoslo, Fausto, dije, sintiendo una oleada de determinación y alivio. Prepare los papeles. Salí de su despacho sintiéndome más ligera que en mucho tiempo. El pequeño nudo de ansiedad en mi estómago se había disuelto. Iba a darles a mi hija y a su esposo una casa. Sí, iba a permitirles vivir el sueño de la gran residencia familiar. Pero lo que ellos nunca sabrían era que en realidad yo no les estaba entregando el título de propiedad. Solo les estaba prestando las llaves. Unas llaves que si llegaba el temido día, yo tendría el poder absoluto e incuestionable de reclamar. Los primeros meses, en la nueva casa de la vista, fueron un espejismo, una cuidadosa puesta en escena de la familia feliz que me habían prometido. La casa era enorme, impersonal, con paredes de un blanco tan puro que dolía a los ojos y una luz fría que entraba a raudales por los ventanales. Damián se pavoneaba por los amplios espacios como el señor del castillo, comportándose como el anfitrión perfecto. Por las mañanas me servía el café con una sonrisa y me preguntaba si había dormido bien en mi suite, como llamaba a mi habitación. Renata parecía más relajada, liberada de la presión de un departamento pequeño, y los niños estaban genuinamente felices, corriendo por el jardín recién plantado. Yo, por mi parte, me sumergí de lleno en el papel que me habían asignado. La abuela matriarca,
el pilar silencioso del hogar. Mis días adquirieron una nueva rutina. Me levantaba antes que nadie para preparar el desayuno. Mantenía la casa en un estado de limpieza impecable, algo que Damián valoraba mucho, no por comodidad, sino porque reforzaba la imagen de opulencia que quería proyectar. Cuidaba de Mateo y Sofía por las tardes, ayudándolos con sus tareas y jugando con ellos, liberando a Renata para que pudiera concentrarse en su trabajo en una agencia de marketing, el único ingreso real y estable de la familia. Pero la ilusión, como todas las cosas mal construidas, no tardó en mostrar sus grietas. La erosión de mi estatus, de mi dignidad, fue lenta, casi imperceptible al principio, como el goteo constante de una llave mal cerrada que acaba por manchar y pudrir la madera. Comenzó con cosas pequeñas, comentarios lanzados al aire como dardos envenenados disfrazados de bromas. Un día, Damián me vio llegar del mercado con una bolsa de aguacates. ¿Otra vez aguacates, suegra? A este paso vamos a tener que hipotecar la casa para pagar el guacamole, dijo riendo, pero su risa no llegó a sus ojos. Semanas después fue el termostato del aire acondicionado. Isidora, por favor, no lo ponga tan bajo. La factura de la luz nos va a matar. Usted está acostumbrada al calorcito del centro, pero aquí todo es más caro. Pronto, los comentarios pasivo-agresivos se convirtieron en acciones concretas. Un día, abrí el refrigerador y vi que el queso Oaxaca que yo había comprado con mi propio dinero tenía una nota adhesiva con la letra pulcra de Renata para los sándwiches de los niños. Por favor, no tocar. Mi yogur griego, mi pan integral, todo empezó a ser sutilmente segregado, como si mi comida fuera una intrusa en su despensa. Me sentí como una extraña, una inquilina en una pensión de estudiantes, y empecé a guardar mis propias cosas en una canasta en la esquina de la alacena. Un pequeño gueto de mi independencia alimentaria. El coche fue el siguiente campo de batalla. Era mi Sentra, un coche modesto pero fiable, que había comprado al contado tras la muerte de Javier. Damián empezó a usarlo para sus juntas importantes de networking, pero nunca, jamás, reponía la gasolina. Más de una vez me encontré con el tanque prácticamente vacío cuando necesitaba ir a mis citas con el cardiólogo. Cuando se lo mencioné a Renata, con toda la delicadeza que pude, ella suspiró con ese cansancio que se había vuelto su estado natural. «Ay, mamá, no seas así, por favor. Damián está muy estresado buscando trabajo. Un poco de gasolina no nos va a hacer pobres. Ya luego te lo repone». Nunca lo hacía. La frase «no nos va a hacer pobres» se convirtió en su estribillo, la justificación para cada pequeño abuso, para cada nueva imposición. Mis contribuciones no monetarias, las horas incontables de cuidado de niños, la limpieza exhaustiva de una casa demasiado grande, las comidas caseras que ahorraban cientos de pesos en restaurantes, se volvieron invisibles. Dejaron de ser un acto de amor para convertirse en una obligación no reconocida, en algo que simplemente estaba ahí, como el sol o la lluvia. Yo era la abuela residente, la administradora del hogar sin sueldo, la proveedora de servicios gratuitos. Damián pasaba los días en el sofá de piel, supuestamente cerrando tratos desde su computadora portátil, pero yo lo oía, reír con videos virales y pasar horas en llamadas personales que siempre terminaban con un tono de voz suplicante. Su frustración por no encontrar un trabajo que estuviera a la altura de su talento la descargaba en una tiranía doméstica sutil pero constante. La invisibilidad era lo peor. A veces estaba sentada en la sala, leyendo un libro, y ellos entraban y salían, discutían sus planes para el fin de semana, hablaban de sus problemas financieros, todo como si yo fuera un mueble más, una parte del decorado. Había dejado de ser Isidora, la matriarca, la benefactora que les había dado ese techo. Me había convertido en la mamá de Renata que vive con nosotros, una carga silenciosa, una cuenta pendiente en el libro mayor de sus resentimientos. Y yo, por un amor mal entendido hacia mi hija,
Por el deseo desesperado de mantener una paz artificial, lo permitía. Callaba, sonreía, y cada día un pedacito de mi dignidad se desmoronaba en silencio. Leonor y yo teníamos un ritual sagrado e inquebrantable. Nuestro café de los martes por la mañana en el Portalito, una pequeña cafetería del centro con mesas de hierro forjado y un ambiente ruidoso y lleno de vida. Era mi única válvula de escape, mi único contacto con la mujer que solía ser antes de mudarme a la jaula dorada. Ella, con su mirada penetrante que parecía ver a través de las fachadas y su honestidad sin filtros, era la única persona en el mundo que se atrevía a decirme la verdad que yo me esforzaba tanto por ignorar. «Te estás consumiendo, Isidora», me dijo un martes, después de que le contara, tratando de restarle importancia, el último incidente con el coche y el tanque de gasolina vacío. «Te veo más delgada, y no es de buena salud. Tienes una sombra en los ojos que no me gusta nada. Esa casa no es un hogar para ti, es una jaula de cristal». Yo, como siempre, reaccioné poniéndome a la defensiva. Era un reflejo pavloviano. Defender a Renata y su matrimonio era, de alguna manera, defender la validez de mi propio sacrificio. Si admitía que ellos estaban mal, tenía que admitir que yo había cometido un error garrafal al vender mi casa y entregarles mi vida. «No es para tanto, Leonor, de verdad. Todas las familias tienen sus problemas y sus roces», argumenté, removiendo mi café con más fuerza de la necesaria. «Damián está pasando por una mala racha. Es frustrante no encontrar trabajo. Y Renata, pobrecita, está bajo una presión tremenda en la agencia. Me necesitan, de verdad que sí». Leonor dejó su taza de café en el plato con un golpe seco que hizo que varias cabezas se giraran hacia nuestra mesa. «Basta, Isidora. Por el amor de Dios, deja de poner excusas por ellos. Renata te necesita. Sí, claro que te necesita, pero te necesita como su madre, no como su sirvienta, su niñera y su cajero automático personal». Y ese hombre hizo una pausa. Sus labios se apretaron en una línea delgada. «Ese hombre no te necesita, te utiliza. ¿Es que no te das cuenta? Te han aislado poco a poco de tus amigas, de tu vida, de todo lo que eras. Y ahora te están exprimiendo hasta el último centavo y la última gota de energía». Sus palabras eran duras como piedras, pero sabía que nacían de una preocupación genuina y profunda. Me removieron algo por dentro, una verdad incómoda que yo me esforzaba cada día por mantener enterrada bajo una capa de autoengaño. «Tú no lo entiendes, Leonor. Las cosas son más complicadas», respondí, mi voz ahora tensa, casi hostil. Mi reacción era desproporcionada, una forma de proteger la frágil fachada que había construido. Si admitía que Leonor tenía razón, el castillo de naipes de mi familia feliz se vendría abajo. Y mi orgullo, mi tonto orgullo, no me lo permitía. Es mi única hija. ¿Qué quieres que haga? ¿Que le dé la espalda y la deje sola con sus problemas? Leonor suspiró, un sonido largo y cansado. Su expresión se suavizó, reemplazando la frustración por una profunda tristeza. «No, amiga, no quiero que le des la espalda a tu hija. Quiero que te des la vuelta y te veas a ti misma en el espejo. Quiero que recuerdes a la mujer que manejaba el hilo de oro con mano de hierro en guante de seda, la que no se dejaba engañar por ningún proveedor, la que negociaba los mejores precios, la que sabía su valor y no permitía que nadie la pisoteara. ¿Dónde está esa mujer, Isidora? ¿Qué han hecho con ella?» Me quedé en silencio, incapaz de responder. La imagen que evocaba me parecía la de una extraña, una mujer de una vida pasada. Mis manos, que antes contaban dinero y medían telas con destreza, ahora solo frotaban platos y doblaban ropa ajena. «Las cosas mejorarán», musité, una mentira débil que ni yo misma me creía. Leonor pagó la cuenta y se levantó. Antes de irse, puso su mano sobre la mía. Su piel era cálida y fuerte, la mano de una mujer que, como yo, había trabajado toda su vida. «Eso espero, Isidora. De verdad que sí.
pero la esperanza no es una estrategia, y el amor no debería costar tu paz ni tu dignidad. Piénsalo, por favor. Caminé de regreso a la parada del autobús, sintiéndome profundamente inquieta. Las palabras de Leonor eran como piedras afiladas en mis zapatos. Yo seguía diciéndome a mí misma que estaba haciendo lo correcto, que el sacrificio era la máxima expresión del amor de una madre. Pero en el fondo de mi corazón, una semilla de duda, amarga y fría, comenzaba a germinar con una fuerza imparable. Estaba tan concentrada en mantener la paz artificial de mi hija que había olvidado por completo cómo luchar por la mía. Y esa omisión, lo sentía en mis huesos, me iba a costar muy cara. La revelación final, la verdadera gota que derramó el vaso y ahogó cualquier esperanza que me quedara, no vino de una discusión acalorada ni de un insulto directo. Vino, como suelen hacerlo las verdades más crueles y afiladas, de la boca de un inocente. Era un sábado por la tarde, unas semanas después de mi conversación con Leonor. El sol se filtraba por las hojas de un bugambilia, pintando manchas de luz violeta en el césped del jardín. Damián había salido a una de sus misteriosas reuniones de negocios de fin de semana, y Renata, como de costumbre, estaba encerrada en su pequeño estudio, terminando un proyecto urgente para su trabajo. La casa estaba en calma. Una calma que yo aprovechaba para pasar tiempo de calidad con mi nieta Sofía. Estábamos sentadas en el césped que yo misma había cuidado y regado. Le estaba enseñando a hacer coronas de margaritas, una habilidad inútil y maravillosa que mi propia abuela me había enseñado. Sofía, a sus 8 años, era una niña brillante y observadora, y a veces hablaba con la franqueza brutal que solo la infancia posee, una honestidad que los adultos perdemos por el camino. Estábamos concentradas en nuestra tarea, con las flores esparcidas a nuestro alrededor como un tapiz de estrellas blancas y amarillas, cuando de repente Sofía se quedó muy quieta. Dejó la margarita que estaba a punto de trenzar y me miró con sus grandes ojos oscuros, tan parecidos a los de Renata cuando era niña. «Abuela», dijo en un susurro, como si estuviera a punto de confiarme el más grande de los secretos. Su pequeño rostro estaba serio, preocupado. «¿Qué pasa, mi cielo?», le respondí, anudando el tallo de una flor. «¿Ya te cansaste?». Dudó un momento, mordiéndose el labio inferior. «No, es que ayer en la noche oí a mi papá hablando con mi mamá. Estaban en la cocina y pensaban que yo ya estaba dormida, pero bajé a tomar agua y me quedé en las escaleras. Sentí una punzada de aprensión, un nudo frío que se formó en mi estómago. «¿Y qué oíste, mi amor?», pregunté, esforzándome por mantener mi voz ligera, casual, para no asustarla. Sofía frunció el ceño, concentrándose para recordar las palabras exactas. Mi papá estaba enojado. Le decía a mi mamá que ya era hora de que tuvieras tu propio departamento. Dijo que con el resto de tu dinero te podías rentar algo chiquito para que ya no estorbaras. La palabra estorbaras salió de su boca con la inocencia de quien no comprende su peso, pero para mí fue como una bofetada. Hizo una pausa y yo contuve la respiración. Y luego mi papá le dijo a mi mamá, le dijo: «Renata, tienes que entenderlo de una vez por todas. Tu mamá ya no es dueña de nada aquí, solo está de visita. Una visita muy, muy larga». El mundo se detuvo. El sol de la tarde perdió su calor. El canto de los pájaros se convirtió en un chillido agudo, y el olor a hierba recién cortada se me antojó nauseabundo. Lo único que existía en el universo era esa frase, rebotando en las paredes de mi cráneo, cada palabra un eco de mi estupidez, de mi ceguera voluntaria. Tu mamá ya no es dueña de nada, solo está de visita. Así que eso era. No una invitada de honor, ni siquiera un miembro de la familia. Era una visita, una carga, un problema a resolver, una molestia cuya estancia se había prolongado demasiado. Toda la fachada de nuestra casa familiar, esa que yo había comprado con mi sangre, sudor y lágrimas, se derrumbó en ese instante,
revelando la estructura podrida y egoísta que había debajo. La verdad, dicha sin filtros por una niña de 8 años, era más afilada y dolorosa que cualquier cuchillo. Me costó un esfuerzo sobrehumano, titánico, mantener la compostura frente a mi nieta. Logré esbozar una sonrisa, una mueca tiesa y frágil que sentí que me iba a romper los músculos de la cara. Ay, mi vida, a veces los adultos dicen muchas tonterías cuando están cansados y de mal humor. Tu papá no quiso decir eso. Ahora, ayúdame a terminar esta corona, que te va a quedar preciosa. Pero por dentro, algo se había roto para siempre. El velo del autoengaño, ese que yo había tejido con tanto esmero durante 3 años, se había rasgado en 1000 pedazos. Ya no podía seguir pretendiendo, ya no podía seguir haciendo excusas. Leonor tenía razón. Damián no me veía como su familia, me veía como un recurso. Un recurso que, en su opinión, ya se estaba agotando y era hora de desechar. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la oscuridad de mi habitación, escuchando los sonidos de la casa que crujía a mi alrededor. El zumbido del refrigerador, los ronquidos de Damián que se filtraban por el pasillo, y en ese silencio profundo y oscuro tomé una decisión. Había sido paciente, había sido comprensiva, había sido una tonta enamorada de una idea de familia que solo existía en mi cabeza. Se acabó. No iba a esperar a que me echaran como a un perro. Si querían una confrontación, la tendrían. Pero esta vez, por primera vez, sería en mis términos. La visita, como él me llamaba, estaba a punto de recordarles a todos, de una manera que jamás olvidarían, quién era realmente la dueña de la casa. Impulsada por una nueva y fría determinación, decidí que no esperaría a que la situación explotara por sí sola. Yo misma encendería la mecha. Al día siguiente, busqué un momento en que sabía que Damián estaría en casa, probablemente en su estado habitual de descanso en el sofá. Quería que Renata estuviera presente. Quería obligarla a salir de su neutralidad cobarde, a elegir un bando de una vez por todas. Lo encontré exactamente donde esperaba, en la sala, con los pies descalzos sobre la mesita de centro de madera de parota, viendo un partido de fútbol con el volumen demasiado alto. Renata estaba sentada a su lado, tecleando furiosamente en su laptop, con el ceño fruncido y esa expresión de estrés perpetuo que se había convertido en su máscara. Me paré frente a ellos, bloqueando la vista del televisor, sintiendo el peso de la conversación que estaba a punto de iniciar. Mi sombra se proyectó sobre ellos. Damián, Renata, comencé, y me sorprendió la firmeza de mi propia voz. Necesito que apagues eso. Tenemos que hablar seriamente sobre las finanzas de esta casa. Damián ni siquiera me miró. Hizo un gesto de fastidio con la mano. Ahora no, suegra, está en los penales. Luego hablamos. No. Ahora, insistí, y había un tono en mi voz que no había usado en años, el mismo que usaba en la mercería cuando un proveedor intentaba engañarme. Renata levantó la vista de su computadora, sus ojos llenos de alarma. Mamá, por favor, ahora no es un buen momento. Precisamente porque nunca es un buen momento, tiene que ser ahora, repliqué. Damián, finalmente, apagó la televisión con un golpe seco en el control remoto y se giró hacia mí, con el rostro contraído por la irritación. ¿Qué quieres ahora, Isidora? Quiero proponer una solución formal y definitiva a nuestros problemas de dinero, dije, manteniendo la calma. Quiero ver los estados de cuenta de la hipoteca, todas las facturas de los servicios, las notas del supermercado, todo. Haremos un presupuesto detallado juntos, y yo estableceré una contribución mensual fija y justa de mi parte, acorde a mis gastos. Lo pondremos todo por escrito, como un contrato. Mi propuesta, tan lógica, tan organizada, tan empresarial, lo descolocó por completo. Él esperaba lágrimas, súplicas, una confrontación emocional que él pudiera ganar con su retórica de víctima. No esperaba un plan de negocios. Fue entonces cuando cometió el error fatal de subestimarme. Se puso de pie,
su corpulencia intentando intimidarme. Presupuesto, papeles, contrato, pero ¿quién te crees que eres? ¿La dueña del banco? Aquí no estamos en tu tienducha. Aquí las reglas las pongo yo, precisamente porque no soy la dueña del banco y porque mi dinero no es infinito. Quiero que todo sea transparente, repliqué, sin retroceder un centímetro. La conversación se agrió irremediablemente. Damián, sintiendo su frágil autoridad cuestionada, perdió el control. Empezó a caminar por la sala como una fiera enjaulada, gesticulando, su voz subiendo de volumen con cada frase. Sacó a relucir una supuesta deuda urgente, una oportunidad de inversión en criptomonedas que había salido mal, y cómo la hipoteca estaba en riesgo por mi culpa, por mi tacañería egoísta. Era un torrente de mentiras, una manipulación burda y desesperada diseñada para acorralarme y hacerme sentir culpable. Fue en medio de ese torbellino de acusaciones cuando miré fijamente a Renata. Sus ojos, llenos de pánico, se encontraron con los míos, y en ellos vi el mensaje que lo cambió todo, una súplica silenciosa que me atravesó el alma con la frialdad del acero. Mamá, por favor, solo dáselo para que esto termine. No quería justicia para mí, quería paz para ella. Quería que yo me rindiera, que le entregara mi patrimonio a su marido, para no tener que soportar más sus gritos, para no tener que enfrentar la realidad de su desastroso matrimonio. Esa mirada fue el golpe de gracia, la última y diminuta pizca de esperanza que albergaba, la idea de que en el fondo ella me defendería, se extinguió para siempre. No te daré el resto de mis ahorros, Damián, dije. Mi voz ahora desprovista de cualquier inflexión emocional. Era una simple declaración de hechos. Y entonces él explotó. Toda la frustración de sus fracasos, toda la envidia hacia el éxito de mi difunto marido, todo el veneno que llevaba dentro salió a la superficie en un torrente incontrolable. Su rostro se congestionó. Las venas de su cuello se marcaron como cuerdas. Se acercó a mí, apuntándome con el dedo. Pues esta es una emergencia, gritó, la saliva volando de su boca. Nuestra emergencia. Así que o nos das el resto de tus ahorros para la hipoteca o te vas de mi casa. La frase quedó suspendida en el aire, vibrando, cargada de veneno. Renata se encogió en el sofá, cerrando los ojos, como si las palabras la hubieran golpeado físicamente. Yo, en cambio, me sentí extrañamente serena. La batalla había terminado. En cierto modo, la había perdido. Había perdido a mi hija, pero de una forma extraña se sentía como una victoria. Ya no había nada que salvar. No quedaba ninguna ilusión por mantener. Él había dictado su sentencia, creyéndose el rey de un castillo que no le pertenecía, y yo, en el silencio que siguió a su grito, acepté el reto. Su error no fue echarme. Su error fue pensar que tenía el poder para hacerlo. Después de la explosión de Damián, un silencio glacial, más pesado que cualquier grito, se apoderó de la casa. Me di media vuelta y caminé hacia mi habitación sin decir una palabra más. No había nada que añadir. La línea no solo había sido cruzada, había sido pulverizada. Me senté en el borde de mi cama, en la penumbra de la tarde que entraba por la ventana, y en lugar de llorar, sentí una extraña oleada de energía fría y punzante que recorría mis venas. Era la energía de la resolución, la que llega cuando ya no tienes absolutamente nada que perder, excepto a ti misma. Busqué mi teléfono en el bolso que siempre llevaba conmigo. Mis manos no temblaban. Mis dedos se movieron con una precisión metódica sobre la pantalla, buscando en mis contactos un número que no había marcado en mucho tiempo, pero que nunca había borrado. El teléfono sonó 2 veces en el silencio de la habitación antes de que una voz familiar, profesional y calmada contestara. Despacho Robles, buenas tardes. Le atiende Fausto Robles. Licenciado Robles, soy Isidora Morales, dije, y mi propia voz sonó clara y estable, una roca en medio del caos. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea.
la pausa de un hombre que sabe leer el tono de voz de sus clientes. Isidora, qué gusto escucharla. Aunque percibo que las circunstancias no son las mejores. ¿Está todo bien? No, Fausto, no está todo bien, respondí con una honestidad brutal que me liberó. Pero estoy a punto de arreglarlo. Necesito que nos veamos. Mañana, si es posible, en su despacho, por supuesto. Mi agenda está apretada. Pero para usted siempre hay un espacio. ¿Le parece bien a las 10 en la mañana? No, lo interrumpí con una firmeza que lo sorprendió. No necesito una cita para discutir. Necesito que actúe. Quiero que prepare los documentos. Todos ellos, los que discutimos y firmamos hace 3 años. Ha llegado el momento. Otro silencio, esta vez más largo, más significativo. Pude imaginar a Fausto al otro lado de la línea, recostado en su silla de cuero, asintiendo lentamente, comprendiendo todo lo que mis palabras implicaban. No necesitaba detalles. Conocía la historia. Había previsto este desenlace. Entiendo perfectamente, Isidora, dijo finalmente, su voz ahora desprovista de formalidades y teñida de una gravedad cómplice. ¿Estarán listos? ¿Procedo entonces con el plan A, la carta de advertencia? ¿O pasamos directamente al plan B, el de la notificación formal de desalojo? Pase directamente al plan B, por favor, licenciado. Sea contundente, sin miramientos. Así se hará. Isidora, lamento sinceramente que haya llegado a este punto. Yo no, respondí, y me sorprendí a mí misma por la certeza absoluta en mi voz. A veces es necesario quemar un puente para poder ver el camino con claridad, y el mío acaba de incendiarse. Colgué el teléfono sintiéndome dueña de mi destino por primera vez en 3 largos años. Ya no era la víctima, la visita silenciosa, la abuela sumisa. Era una mujer con un plan legal, metódico y sí, devastador. Al día siguiente, la atmósfera en la casa era irrespirable, un aire viciado de resentimiento y palabras no dichas. Renata evitaba mi mirada a toda costa. Sus ojos hinchados y rojos delataban una noche de llanto. Damián, por su parte, me ignoraba con una actitud de suficiencia teatral, como un rey que ha exiliado a un súbdito molesto de su corte. Caminaba por la casa con el pecho inflado, seguro de su victoria. Esperaba que yo me arrastrara, que le suplicara, que le ofreciera mis ahorros en bandeja de plata. No tenía ni la más remota idea de que su tiempo en el trono estaba contado. A media mañana, tomé mi bolso y mi chal, voy a la farmacia por mis pastillas de la presión, anuncié al aire, a la sala vacía donde sabía que ellos podían oírme. Nadie respondió. El silencio fue su consentimiento. Caminé lentamente por las calles pulcras y monótonas del fraccionamiento, respirando el aire fresco de la mañana. No fui a la farmacia. Fui a un pequeño parque con una fuente y me senté en una banca bajo la sombra de un jacarandá en plena floración. Necesitaba ese momento de calma antes de la tormenta. Pensé en Javier, en lo furioso que estaría si viera esta traición, pero también pensé en que estaría inmensamente orgulloso de mí por no dejarme vencer, por usar la inteligencia y la previsión que él siempre había admirado en mí. Cuando regresé 1 hora después, mi corazón latía con una mezcla de pavor y expectación, pero mis manos estaban firmes y secas. Al acercarme a la puerta principal de la casa, vi algo que, a pesar de que lo esperaba, me heló la sangre. Mis 2 maletas, las mismas con las que había llegado llena de ilusiones 3 años atrás, estaban en el porche, junto a la puerta blanca, cuidadosamente colocadas, lado a lado, como el equipaje de un huésped de hotel que ha hecho el check-out. Me acerqué, subiendo los 3 escalones que de repente se sentían como una montaña. Toqué el pomo de la puerta, estaba helado. Lo giré. No se movió. Estaba cerrado con llave. Saqué mi propia llave del bolso,
La introduje en la cerradura y la giré. No entró completamente. La habían bloqueado por dentro, o peor, habían cambiado la cerradura. Llamé al timbre, 1, 2, 3 veces. El sonido familiar y alegre del timbre ahora sonaba como una burla. El eco resonaba en el silencio. Nadie abrió. Me acerqué a la ventana de la sala, la que daba al porche, y pegué la cara al cristal, haciendo sombra con las manos. Por una fracción de segundo, vi una silueta moverse detrás de la cortina. Era Renata. Nuestros ojos se encontraron por un instante. Vi el pánico en los suyos. Luego, la sombra se retiró, me vio, y no hizo nada. La humillación fue absoluta, total. Ser tratada como una ladrona, como una extraña, a las puertas de la casa que era mía por derecho. Me quedé allí de pie, bajo el sol de mediodía, con mis maletas a los pies como dos huérfanas. Por un momento sentí que las piernas me iban a fallar, que me iba a derrumbar allí mismo. Pero entonces recordé la llamada a Fausto, recordé el fideicomiso, recordé la notificación que, en ese mismo momento, probablemente ya estaba en camino. Esto no era un final, era el preludio, el comienzo de su fin. Con una dignidad que no sabía que poseía, di media vuelta, bajé los escalones del porche y caminé hacia la calle, dejando mis maletas atrás como dos lápidas que marcaban la tumba de la familia que una vez creí tener. No iba a suplicar, no iba a gritar, no iba a darles esa satisfacción, iba a desaparecer. Y la próxima vez que supieran de mí, no sería a través de una llamada telefónica, sino a través de un documento oficial, frío e impersonal, que haría temblar los cimientos de su mundo artificial y robado. No llamé a un taxi de inmediato. Caminé, sin rumbo fijo al principio, con el sol pegando en mi nuca. Necesitaba moverme, sentir el pavimento duro bajo mis pies, poner distancia física entre esa casa y yo. Cada paso era una reafirmación de mi libertad recién recuperada, aunque fuera una libertad amarga, solitaria y forzada. El aire del fraccionamiento, antes un símbolo de estatus y seguridad, ahora se sentía rancio y opresivo. Finalmente, me detuve en una esquina, bajo la sombra de un árbol desconocido, y saqué mi teléfono del bolso. Solo había un número en mi lista de favoritos que podía marcar en ese momento. «Bueno», respondió la voz cálida, familiar, con el ruido de fondo de una panadería en plena producción. «Leonor, soy yo, Isidora», dije, y mi propia voz sonó extraña, frágil, a punto de quebrarse en 1000 pedazos. Me sorprendió, porque hasta ese momento me había sentido fuerte. «Isidora, ¿qué pasa? Te oigo rara. ¿Estás bien?». La preocupación en su voz fue instantánea, sin filtros. «Tenías razón», fue todo lo que pude decir en un susurro. «Tenías razón en todo, Leonor». No necesité decir más. Leonor, con esa intuición afilada que solo dan 50 años de amistad verdadera, lo entendió todo. «Maldita sea». «Lo hicieron», dijo, más como una afirmación que como una pregunta. «¿Dónde estás ahora mismo?». Su tono había cambiado. Ahora era pura urgencia protectora. Le di el nombre de la calle, la esquina donde estaba parada como una náufraga. «No te muevas de ahí. Cuelgo y voy por ti. Llego en 10 minutos». Y así fue. 10 minutos después, su viejo y abollado Tsuru se detuvo frente a mí con un chirrido de frenos. Leonor bajó del coche sin apagar el motor. Me miró de arriba abajo, vio mis ojos enrojecidos y mi rostro pálido. Y no dijo «te lo dije». No hubo ni una pizca de suficiencia en su mirada, solo una profunda y furiosa empatía. Me abrió los brazos y me estrechó en un abrazo fuerte, un abrazo que olía a harina, a levadura y a lealtad incondicional. Fue en ese abrazo donde me permití temblar. «Vamos a casa», dijo suavemente, y por primera vez en mucho tiempo, la palabra casa no me provocó un nudo de dolor en el estómago. El trayecto a su apartamento, ubicado en el segundo piso del edificio que albergaba la panadería que ahora regentaba su hijo,
Fue silencioso. Yo miraba por la ventana, viendo pasar los barrios de Puebla como si fuera una película ajena, una turista en mi propia ciudad. Cuando llegamos, me guió escaleras arriba hasta su pequeña y acogedora sala, atestada de libros, plantas y recuerdos. Me sentó en su sillón más cómodo, el que tenía un cojín tejido por ella misma, y desapareció en la cocina. Regresó con una taza de té de manzanilla humeante, endulzado con miel, exactamente como sabía que me gustaba. «Tómate esto. Es bueno para el susto y para el alma», dijo, sentándose en una silla frente a mí. Sostuve la taza con ambas manos, dejando que el calor se extendiera por mis dedos fríos, y entonces, al abrigo de la amistad y la seguridad de ese pequeño apartamento, me derrumbé. El dique que había construido con tanta determinación se rompió. Lloré. Lloré por mi ingenuidad, por la traición calculada de mi hija, por la crueldad descarada de mi yerno. Lloré por la pérdida de la familia que creí tener, un sueño que había resultado ser una pesadilla. Lloré por Javier, por lo furioso y triste que estaría, y por lo terriblemente sola que me sentía en ese momento. Leonor no dijo nada, solo se quedó allí, escuchando mis sollozos, pasándome pañuelos de una caja que tenía cerca, su presencia una roca silenciosa y firme en medio de mi tormenta. Cuando las lágrimas finalmente cesaron, me sentí vacía, exhausta, pero también extrañamente ligera, como si hubiera expulsado un veneno que me consumía por dentro. «Me echaron, Leonor», susurré, la voz ronca y quebrada. «Cambiaron la cerradura, dejaron mis maletas en el porche, como si fuera basura». Leonor apretó los labios con fuerza, sus ojos oscuros, brillando con una furia contenida que era casi palpable. «Son unos miserables, unos malnacidos. Pero esto no se va a quedar así, ¿verdad, Isidora?». Me miró, y no era una pregunta, era una afirmación, una orden. Negué con la cabeza, sintiendo cómo la determinación regresaba a mí. «No, no se va a quedar así». Con la voz aún temblorosa, le conté todo: la conversación con Sofía, la confrontación, la llamada al licenciado Robles, el plan del fideicomiso que había puesto en marcha hacía 3 años. A medida que hablaba, veía cómo la preocupación en el rostro de Leonor se transformaba en asombro y luego en una sonrisa lenta, ancha y absolutamente satisfecha. Cuando terminé, se reclinó en su silla y soltó una carcajada sonora y liberadora. Isidora Morales sabía que esa mujer de negocios astuta seguía ahí dentro. Un fideicomiso es brillante, es diabólico, es perfecto. Su reacción fue como un bálsamo, validando mis acciones. Ver la situación a través de sus ojos me hizo darme cuenta de que no era solo una víctima indefensa. Era la artífice de una jugada maestra que estaba a punto de ejecutarse. «Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites, ¿me oyes?», dijo Leonor, su tono ahora serio y firme. «Mi casa es tu casa». Y esto no es una frase hecha, es una promesa. Asentí, sintiendo una oleada de gratitud tan intensa que casi me hace llorar de nuevo. «Gracias, amiga. No sé qué haría sin ti». «Harías exactamente lo mismo. Sobrevivir y luchar. Está en tu sangre», dijo levantándose. «Ahora, descansa. Mañana será un día largo. Tenemos que ir a recuperar esas maletas y a empezar a mover los hilos de tu dulce venganza». Se detuvo en la puerta y me guiñó un ojo. «Créeme, voy a disfrutar cada segundo de esto tanto como tú». Esa noche dormí en la pequeña habitación de invitados de Leonor, un cuarto con olor a lavanda y a pan recién horneado que se filtraba desde abajo. Por primera vez en 3 años, dormí profundamente, sin pesadillas, porque sabía que no estaba sola, y sabía que la justicia, aunque a veces es lenta y tortuosa, estaba en camino, y venía con mi nombre grabado en ella. Pasé los siguientes días en una especie de limbo productivo, un interludio de calma antes de la batalla final. Leonor se encargó de mí como si fuera una hermana convaleciente. Por la mañana me despertaba no con el sonido de una alarma,
sino con el aroma a café recién hecho y a pan dulce que subía desde la panadería. Fuimos juntas al banco, una diligencia que se sintió como un acto de reafirmación. Con una calma glacial, cancelé cualquier cuenta conjunta que pudiera tener y cambié todas mis contraseñas y preguntas de seguridad. La joven ejecutiva del banco me miró con una mezcla de curiosidad y pena, pero no hizo preguntas. Luego, armadas de valor, fuimos a la casa. El fraccionamiento se sentía como territorio enemigo. Condujimos en el Tsuru de Leonor, un coche tan fuera de lugar entre las camionetas de lujo que varios guardias de seguridad nos miraron con sospecha. Afortunadamente, Damián y Renata no estaban. Mis maletas seguían en el porche, ahora cubiertas por una fina capa de polvo y con algunas hojas secas encima. Las metimos en el coche sin decir una palabra. El acto de retirar mis últimas pertenencias de ese umbral se sintió como un cierre simbólico, como recoger los restos de un naufragio. El miércoles por la mañana me vestí con mi mejor traje sastre, uno que no me ponía desde el funeral de Javier. Quería sentirme fuerte, profesional. Me reuní con el licenciado Fausto en su despacho. Se veía exactamente igual que siempre, con su traje gris impecable y su aire de calma imperturbable, pero noté un brillo de anticipación en sus ojos, la emoción de un estratega a punto de ejecutar su plan. «Isidora, bienvenida», dijo, indicándome que me sentara en la silla de cuero. «Tengo todo listo». Extendió sobre su pulcro escritorio una serie de documentos. El principal era una notificación formal, impresa en un papel grueso y de aspecto oficial, con un lenguaje legal deliberadamente intimidante. No mencionaba mi nombre en ninguna parte como demandante. Estaba emitida por una entidad llamada Servicios Jurídicos y Patrimoniales Robles S.C. y estaba dirigida a los ocupantes actuales de la dirección de la casa. Exigía el desalojo inmediato de la propiedad en un plazo perentorio de 30 días naturales por ocupación sin título legal de propiedad y en contravención directa a los términos estipulados en el fideicomiso número 743B21. «Es perfecto, Fausto», dije, leyendo las palabras con una satisfacción sombría. La jerga legal era como música para mis oídos. Un actuario judicial, un hombre muy corpulento y de aspecto poco amigable, entregará la notificación personalmente esta misma tarde, explicó Fausto. Se asegurará de que sea recibida en mano por el señor Fuentes o la señora Morales. A partir de que firmen de recibido, el reloj empieza a correr. «¿Y qué cree que pasará después?», pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Lo más probable es que, tras unos minutos de incredulidad y pánico, la llamen. Estarán furiosos, confundidos. Es absolutamente crucial que usted mantenga la calma, Isidora. No les dé ninguna información. No se regodee. Simplemente cítelos a una reunión, aquí o en la casa, como usted prefiera. Y por supuesto, venga acompañada por mí». Asentí, sintiendo cómo se asentaba el plan en mi mente. «Será en la casa, licenciado. Quiero ver sus caras cuando se enteren de la verdad, en el mismo lugar donde me humillaron. Quiero que esa sala sea el escenario de su caída». «Excelente elección», dijo Fausto, guardando los documentos en un sobre grande y sellado. «Recuerde, Isidora, usted tiene todo el poder legal y moral de su lado. Ellos son los que están en falta. No deje que la manipulen emocionalmente con los niños o con falsas disculpas». Salí de su despacho sintiéndome como una general antes de la batalla decisiva. El plan estaba en marcha. La trampa estaba meticulosamente puesta. Ahora solo quedaba esperar a que la presa, cegada por su propia arrogancia, mordiera el anzuelo. Esa tarde estaba ayudando a Leonor a amasar pan en la trastienda de la panadería de su hijo. El trabajo físico, el olor a levadura, era terapéutico. Mi teléfono,
que había puesto en silencio sobre un saco de harina, empezó a vibrar, y a vibrar, y a vibrar, una llamada tras otra. Era un número desconocido. Sabía que era él. Lo ignoré. La insistencia se volvió frenética. A la cuarta llamada, Leonor se secó las manos en el delantal y me quitó el teléfono. Contesta de una vez. Ponlo en altavoz. No me pierdo esto por nada del mundo. Respiré hondo, el corazón martilleándome contra las costillas. Deslicé el dedo por la pantalla. Bueno, la voz de Damián estalló en el auricular, tan fuerte y distorsionada por la rabia que parecía un animal herido. «Isidora, ¿qué demonios es esto? ¿Te has vuelto completamente loca?» De fondo, podía oír el llanto histérico de Renata. Mantuve mi voz tan serena como un lago en calma. «No sé de qué me hablas, Damián. Baja la voz. ¿A qué te refieres? No te hagas la tonta, maldita sea. Un tipo con cara de matón vino y nos entregó esto. Una orden de desalojo. Dice que no somos los dueños. Esto es tu culpa, lo sé. Es una venganza». Leonor se tapó la boca con las dos manos para ahogar una carcajada. «Vaya, qué extraño», dije, fingiendo una sorpresa cortés. «No tengo idea de qué se trata, pero supongo que si tienen dudas sobre la propiedad legal de la casa, es un asunto serio que deberíamos aclarar cuanto antes. Más te vale que lo aclaremos. Voy a demandar a quien haya hecho esto. Nos vas a oír en los tribunales». «Perfecto», respondí con una calma que supe que lo estaba desquiciando. «Entonces dejemos de gritar. Si quieren hablar como personas civilizadas, nos vemos en la casa mañana a las 10 en punto de la mañana. Vengan solos. Y por favor sean puntuales. Tengo un día ocupado». Y antes de que pudiera replicar, antes de que pudiera lanzar otro insulto, colgué. Miré a Leonor. Tenía los ojos brillantes de pura alegría. «Lo hiciste de maravilla. Estuvo perfecto. Si quieren hablar como personas civilizadas», dijo, imitando mi tono sereno. «Oh, Isidora, voy a dormir como un bebé esta noche». Yo también. La adrenalina recorría mis venas, pero era una sensación electrizante, de poder y control. La presa no solo había mordido el anzuelo, se lo había tragado entero, con sedal y todo. La función de mañana, en el teatro de su propia arrogancia, iba a ser inolvidable. Llegué a la casa a las 10:05. Me tomé mi tiempo, conduciendo mi Sentra a una velocidad deliberadamente lenta por las calles del fraccionamiento, observando las fachadas idénticas, los jardines perfectamente cuidados. Era un mundo de apariencias, y yo estaba a punto de demoler la apariencia más grande de todas. El licenciado Robles ya me esperaba en su coche, un sedán oscuro y discreto, aparcado en la esquina. Bajó en cuanto me vio, impecable en su traje, con su portafolio de cuero en la mano. Su presencia era tranquilizadora, el ancla de la legalidad en un mar de caos emocional. «¿Lista, Isidora?», preguntó, y su calma fue un bálsamo para los nervios que, a pesar de mi resolución, comenzaban a aflorar. «Más que lista, licenciado», respondí, alisando la falda de mi traje. Caminamos juntos, lado a lado, hacia la puerta principal, no como una suegra desamparada, sino como una propietaria acompañada de su asesor legal. Damián y Renata ya estaban en el porche, esperándonos. La cara de él era una máscara de furia contenida. Los músculos de su mandíbula se marcaban por la tensión. La de ella era un poema de miseria. Sus ojos estaban hinchados y enrojecidos, y había intentado disimularlo con una capa de maquillaje que solo acentuaba su palidez. Damián nos abrió la puerta sin saludarnos y se hizo a un lado con un gesto brusco. Nos dejó pasar como si fuéramos intrusos. Entramos en la sala, la misma sala donde, hacía apenas unos días, me había sentenciado al exilio. El aire estaba cargado de electricidad. Se sentaron juntos en el sofá grande de piel, pero había un espacio visible entre ellos, como dos acusados que ya no se apoyan mutuamente. El licenciado Robles y yo,
Tomamos asiento en los 2 sillones individuales de enfrente, creando una clara división en el espacio, como en una sala de juntas, o más apropiadamente, en un tribunal. Damián no pudo contenerse por mucho tiempo. Su impaciencia y su arrogancia eran más fuertes que cualquier estrategia. A ver, licenciado, comenzó, con un tono que intentaba ser autoritario pero que temblaba de ansiedad. No sé qué clase de juego enfermo está jugando mi suegra, pero le exijo una explicación inmediata. Esta casa es nuestra. La compramos hace 3 años. Aquí está el título, dijo, señalando con un gesto teatral un cuadro en la pared donde habían enmarcado una copia a color del documento que yo les había permitido tener. El licenciado Robles ni siquiera se dignó a mirar el cuadro. Abrió su portafolio sobre la mesita de centro con una lentitud deliberada, cada movimiento preciso y lleno de significado. Señor Fuentes, comenzó el abogado, su voz grave y resonante llenando la sala. Me temo que el que está profundamente confundido aquí es usted. Damián resopló, una risa corta y sin alegría. Yo no estoy confundido. Ustedes son los que están tratando de estafarnos con documentos falsos. El licenciado Robles sacó el primer documento de su portafolio. Era el acta constitutiva del fideicomiso. Señor Fuentes, señora Morales, dijo dirigiéndose a ambos con una formalidad glacial. Permítanme aclararles, de una vez por todas, la situación legal de esta propiedad. Hace 3 años, la señora Isidora Morales, aquí presente, utilizó el 100% de los fondos provenientes de la venta de su propiedad anterior para adquirir este inmueble. No hubo hipoteca, no hubo crédito bancario. La casa se pagó de contado, en su totalidad, por ella. Renata ahogó un sollozo, llevándose una mano a la boca. Damián lo miraba con la boca ligeramente abierta, incrédulo. Sin embargo, continuó Fausto, su voz implacable como el martillo de un juez, para proteger su patrimonio de eventualidades. Y de personas, la señora Morales, con mi asesoría, decidió no poner la propiedad a su nombre, sino a nombre de una entidad legal llamada Fideicomiso Familiar Javier Morales, con el número de registro 743-B21. Sacó un segundo documento, mucho más impresionante. Este es el certificado oficial de propiedad, emitido por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Puebla. Como pueden ver claramente, el titular del dominio no es ni Damián Fuentes ni Renata Morales. Es el fideicomiso. Finalmente, sacó una tercera hoja, la estocada final, y este es el contrato del fideicomiso. Establece, en su cláusula 4ª, que la única fideicomitente y administradora con poder absoluto, total e irrevocable sobre los bienes del mismo es la señora Isidora Morales. Ustedes, dijo, mirándolos directamente, sus ojos penetrantes sobre el borde de sus gafas, figuran únicamente como beneficiarios de uso y habitación, una condición que, y cito la cláusula 7ª, puede ser revocada de manera unilateral e inmediata por la administradora en caso de presentarse una conducta perjudicial para sus intereses personales o patrimoniales. El silencio que siguió fue absoluto, tan profundo que podía oír el zumbido de la electricidad en las paredes y el latido de mi propio corazón. Lentamente, como en una película a cámara lenta, vi cómo el color abandonaba el rostro de Damián. Su piel pasó del rojo de la furia contenida al blanco pálido del shock y finalmente a un tono grisáceo de comprensión y derrota total. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido, solo un chasquido seco. Renata, a su lado, se cubrió la cara con las manos, y su cuerpo fue sacudido por un sollozo desgarrador, un lamento que parecía venir de lo más profundo de su ser. No era un llanto de tristeza, era el sonido de un mundo entero, construido sobre mentiras y apariencias, derrumbándose a su alrededor. El licenciado Robles deslizó los documentos sobre la mesa de centro hacia ellos. La conducta perjudicial, para que quede claro,
añadió con una precisión cruel. Incluye, pero no se limita a, el maltrato psicológico, la coerción financiera y la expulsión de facto de la administradora de su propia y única propiedad. La notificación de desalojo que recibieron es, por lo tanto, perfectamente legal, vinculante e inapelable. Me recliné en mi sillón, sintiendo el cuero suave contra mi espalda. No sentí euforia, no sentí una alegría vengativa. Sentí una justicia tranquila, fría y absoluta. Los había visto construir su castillo de arrogancia sobre los cimientos que yo les había dado, y ahora, con 3 simples hojas de papel, yo lo había demolido hasta convertirlo en polvo. El juego había terminado, y yo, la visita, acababa de reclamar mi reino.